Buenos días, buenas tardes a quienes nos escuchen en esta charla con la doctora María José Esparza Liberal, como parte de los festejos de un año con José Joaquín Fernández de Lizardi, su obra y su tiempo, a 250 años de su nacimiento, actividades que se están llevando a cabo en el Instituto de Investigaciones Filológicas, y en esta ocasión contamos con esta presencia muy importante porque Lizardi tiene un aspecto que prácticamente queda soslayado por los historiadores de las letras, que es el ámbito de la imagen. Entonces, para introducir a la doctora Liberal, Esparza Liberal, les voy a contar de ella, que es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid, en España. Obtuvo la maestría y el doctorado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con mención honorífica en ambos trabajos. Desde 1985 hasta 1991 trabajó como investigadora en el Museo Nacional de Arte, y de 1991 a 93 colaboró en la elaboración del nuevo guión museológico del Museo de América en Madrid. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en el área de arte moderno y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en el posgrado de Historia del Arte. Entre sus publicaciones contamos con 9 guías de los fondos del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud y artículos para catálogos de exposiciones sobre arte novohispano y del siglo XIX. Destacan sus estudios sobre el arte de la cera en México con 2 obras: Las figuras de cera del Museo de América en Madrid, en el libro México en el mundo de las colecciones de arte, y el libro La cera en México, arte e historia. Participó en el catálogo de obras del siglo XIX de la colección del Banco Nacional de México, y en 2010 publicó Celebraciones porfirianas de las fiestas familiares a la conmemoración de la independencia, 1876-1910. Tiene diversos artículos y ponencias. Ha trabajado en la litografía, el grabado popular, sobre todo de los calendarios mexicanos del siglo XIX, que nos interesa en esta ocasión, y algunos de sus estudios han sido publicados en Argentina, Perú y España. Ha presentado más de 40 ponencias en congresos y jornadas académicas para difundir sus investigaciones. Muchísimas gracias, María José, por aceptar esta conversación sobre Lizardi. Hace unos meses creo que nos vimos aquí en tu cubículo, Sí. y me dijiste, es que uno empieza con Lizardi, se mete con Lizardi y ya de pronto ya adora a Lizardi, ¿no? Entonces, pues me interesa muchísimo que el nuevo público, los jóvenes académicos, las personas que de pronto llegamos al siglo XIX por otro autor, por Clemencia, y de pronto terminamos con Lizardi, pero las ediciones que se hacen de la obra contemporánea de Lizardi soslayan la materialidad de la época, ¿no? Entonces los historiadores del arte suelen tener otra mirada sobre los mismos materiales, ¿no? En especial, por ejemplo, el hecho de que Lizardi llenara de estampas, de grabados, muy tempranamente su obra, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes decir al público sobre esta pasión específica por la imagen en la obra de Lizardi? Sí, realmente, como tú dices, Mariana, sorprende a veces cuando uno empieza a ver la obra de Lizardi, la cantidad de grabados que incluyó. Para él tenía muy claro que una manera de atrapar y de atraer al público era a través de la imagen. Estamos también en una población, estamos finales del 18, principio del 19, en que su gran mayoría era analfabeta. Entonces, cómo la imagen va a ser un recurso que Lizardi de manera muy temprana va a empezar a utilizar. Digo, la edición del Periquillo Sarmiento está constantemente adornada, tiene una guía que a través de la imagen puedes un poco entender qué es lo que pasa allá en esa publicación. Es algo que posteriormente, quizá ya con el invento de la litografía o la difusión de la litografía en México, y a partir de la década de los 40, aunque la litografía llega en el 26 con Linati, pero es ya cuando se da el boom de las publicaciones con ilustraciones. Pero ya
desde 1816, perdón, ya Lizardi, por ejemplo, en El Periquillo Sarmiento, y no solo El Periquillo, sino también en La Quijotita y su prima, en todas sus publicaciones va a ir siempre acompañada de una serie de grabados. Eso realmente es sorprendente y es casi como el iniciador de las revistas o de las publicaciones ilustradas, ¿no? En México. En ese momento en grabado, pero luego ya va a ser en litografía. Lizardi es un precursor en muchos niveles, ¿no? Quizá yo me enfoco más en el mundo de la imagen, pero también, Mariana aquí a lo mejor no lo ha dicho, pero no creo que lo ha dicho, una de mi especialidad ha sido trabajar estos calendarios, estas publicaciones, que si bien tienen un origen anterior, es en el 19 cuando van a tener un gran desarrollo. Y en ese sentido, Lizardi también es precursor, ¿no? En 1816 hace un pronóstico, que pues ya pueden ser calendarios, almanaques, lunarios, efemérides, pronósticos, recibían más o menos diversos títulos. En 1816, como digo, hace una publicación que se llama Pronóstico, que es una especie de calendario del año. Ese todavía no tiene ilustraciones y no le puede poner la palabra de calendario porque estaba una familia, los Ontiveros, que tenían el privilegio real para publicar el calendario. Nadie podía publicar calendarios, solo él. Claro, ese privilegio real pues lo consiguen de una manera, o sea, hay un concurso, ellos optan, dan una cantidad y pues se lo otorga el rey. Entonces, eso lo hace en 1816, pero entonces ya en 1824 ya se acaban esos privilegios, hay una mayor libertad de imprenta, porque también esos pronósticos, esas publicaciones que se hacían en la época virreinal, tenían que pasar por la censura eclesiástica, sobre todo. Muchas de las obras las encontramos en los expedientes de Inquisición, se presentaban y daban la autorización. Ya en 1824 ya ni autorización real, ni autorización tampoco religiosa, ni tampoco privilegios. Entonces Lizardi y incursiona en un género que apenas va a empezar ya a despegar y a desarrollarse, y es el de los calendarios, con su calendario histórico y pronóstico político, ¿no? Del 24. Creo que es realmente, como señalo, un visionario, alguien del mundo de las letras, que creía en los impresos y busca de qué manera puede llegar al público, pueda expresar sus ideas a través de la letra, pero a través de la imagen, completada con imágenes. Y el calendario como género impreso, ¿por qué es tan importante si queremos entender no solamente la literatura, pero también porque mucho del saber cotidiano, de los dichos, de la cultura de la vida cotidiana puede intuirse a través de los calendarios? ¿Nos puedes platicar? Porque es un género que ha desaparecido en muchos sentidos, en ese sentido por lo menos, ¿no? Todavía conservamos estos calendarios a los que les quitamos las hojitas y detrás viene una muy buena receta, entonces guardas la receta, ya no te deshaces de ese día, pero en general la idea de almanaque, calendario, lunario, pronóstico, donde intervenía la creatividad tanto del creador como de los impresores, los cajistas, pues ha desaparecido, ¿no? Pero eran muy importantes en el siglo XIX. Sí, digo, incluso podemos irnos un poquitín más atrás, ¿no? También si queremos, ¿no? Carlos Sigüenza y Góngora está publicando a finales del siglo XVII, 1680, hasta que muere, está publicando sus pronósticos y almanaques. Esa necesidad de el hombre o del género humano de saber el día en que vive, ¿no? Y creo que incluso, por eso se hicieron en su momento, pues hay calendarios, el calendario azteca, el calendario maya, pero el calendario chino, el calendario gregoriano, el juliano, o sea, el hombre quiere saber
día, noche, luz y sombra, quiere los cambios de las estaciones, el ciclo de la vida, ciclos que pueden ser de 365 días como es ahora, pero en nuestra cultura occidental, pero bueno, que en otros momentos eran otros ciclos. Pero bueno, el hombre vive en un calendario, en un ciclo de vida, ¿no? Y que responde, depende de las culturas. Pero bueno, lo que nosotros, el gran paso es tener un objeto, algo que Exacto. puede ser en papiro, que puede ser en piedra, que Ujú. puede ser en papel, pero es el objeto en sí. Porque es necesario, uno se despierta y dice, estamos a lunes, martes o miércoles. Ahora no lo necesitamos porque miramos el telefonito, ¿no? Por ejemplo. O en casa, a lo mejor en la cocina, ahí está el calendario de pared y ahí Ujú. vamos señalando. Entonces, es un objeto que te va a regir la vida. Vas a saber en esas pequeñas publicaciones que sobre todo van a tener ese gran desarrollo en México y también en otros países, pero bueno, en México es realmente importante la cantidad y variedad de calendarios que hay. Vas a saber si ese día la luna cómo está, si es Ujú. llena o va cuarto creciente. Vas a veces a tener un pequeño pronóstico, pronósticos que son muy divertidos porque dicen, por ejemplo, en julio habrá lluvias, que bien. En diciembre Habrá- alguna helada por la noche. Bueno, pronostican, porque claro, el calendario lo hacen un año antes, bueno, no, a mediados de año ya lo están preparando, el que del año siguiente, en septiembre lo anuncian para que la gente lo vaya comprando, ¿no? Entonces, bueno, hay un pronóstico. Entonces está la luna, bueno, los ciclos de la luna son importantes para una sociedad agrícola Agrícola. o también incluso para la propia vida diaria. Yo cuento siempre esto que mi abuelita decía que si quieres que te crezcan las pestañas hay que cortarlos en cuarto creciente. No sé cuándo era, ¿no? Para que te creciese. O sea, la luna rige Rige. Ujú. no solo la agrícola. En ese calendario, pues ese pronóstico del tiempo que, bueno, pues más o menos, pues tampoco creas. Y luego, por ejemplo, pues bueno, si este día es fiesta de guardar, o sea, porque no debemos olvidar que el siglo XIX y el XVIII y algunos siglos anteriores es un siglo, una sociedad religiosa, Exacto. con unas obligaciones. Aunque hay una secularización en el XIX, las obligaciones religiosas ahí están presentes. Entonces, hay que saber cuándo llega la Cuaresma, hay que saber cuándo es la Semana Santa. La Semana Santa, el ciclo Organiza. litúrgico cambia. Entonces, Así con es. eso organizas. Es un organizador de la vida. Y lo importante de estos calendarios, que una parte la van a dedicar a, no sé, 30 páginas mes por mes, Ujú. indicando qué obligaciones hay religiosas. También están a veces las efemérides Ujú. patriotas, también están ahí puestas, pero luego tienen otro complemento ya es una miscelánea de asuntos. Ahí sí están los consejos, por ejemplo, el calendario de la cocinera mexicana, pues hay una serie de recetas. El calendario, pues los calendarios de las señoritas, porque luego se van dirigiendo a determinados públicos, pues hay labores de bordado, ¿no? Calendario político, pues en uno pues, está la Constitución del 57, el calendario político de la democracia. O sea, hay una multiplicidad de asuntos que van a acompañar a esa parte que es la más calendárica, podríamos Ujú. Ujú. decir. Creo que es Guillermo Prieto, cuando en Memoria de su tiempo se dice que cuando él va a vivir con pues que su padre se había muerto y su madre me Ujú. parece que estaba, ya no me acuerdo si estaba en manicomio, alguna cosa así, va a vivir con unas costureras, unas dos señoritas que eran costureras, que dice, su única biblioteca eran En los los calendarios. calendarios de Ontíveros y ahí aprendí a hacer los sonetes a la Virgen de Guadalupe, o sea, la parte literaria está ahí muy presente. Entonces, bueno, en definitiva, el calendario era un instrumento necesario Ujú. y útil en la vida de cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, que Lizardi decidiera en Útil. 16 hacer su pronóstico y después quejarse porque tiene un folletito donde dice, ¿cómo es posible Que que, no me que no dejen. me dejen a mí, que nada más son tiberos tenga? Porque era parte de ir anunciando también que él iba a incorporarse en ese mercado, ¿no? Entonces, que él se arroje a hacer calendarios, tiene varios calendarios. ¿Nos puedes hablar de ellos?
Sí, el de pronósticos es muy Ujú. sencillito, no tiene incluso imágenes, sí marca las fases de la luna, una serie de signos, ¿no? Porque luego los calendarios tenían signos para la gente que no supiese leer. A Exacto. través del signo, ellos podían saber si había dos cruces, a lo mejor dos crucecitas era obligación, o sea, una cruz, obligación de ir a misa, que eran los domingos, días festivos, o sea, tenían signos. Entonces, el de pronósticos realmente sí hace algunos pronósticos, ahora no me acuerdo, pero sí puedo contar alguno. Pero lo importante es que en 1824 saca el calendario, o sea, lo prepara el 23, saca en el 24 el calendario histórico pronóstico político. En ese momento se estaba configurando, estaba realizando la Constitución de 1824, ¿no? Entonces, incluso en el propio texto pronostica que cuando Exacto. llegue la Constitución, porque está a punto de hacerse, aunque sea 24, pero lo más interesante sobre todo es que cada mes va a ir acompañado de un aguafuerte. En ese aguafuerte va a estar el primero, es Hidalgo, que es el Exacto. cartel que nos estás Exacto. anunciando. Pero ahí pasan Hidalgo, Morelos, Guerrero, ahí pasan todos los participantes de esa gesta de la independencia. Termina con Ujú. Santana, digo, todavía Santana ya Ujú. luego tendrá otro desarrollo posterior, pero en este momento ahí está Santana. Está Iturbide con O'Donoghue. A Iturbide no lo ponen ni como emperador, digo, ya Iturbide ya había salido al gobierno, incluso creo que en ese momento ya fallece o es fusilado, pero va poniendo. Entonces hace una galería de Exacto. participantes, galería de protagonistas de la guerra de independencia, que no se va a hacer, por ejemplo, ya en la producción de pintura, se va a hacer casi hasta la época de Maximiliano, así, galería como tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos da todo ese registro de estos personajes. Además, la manera como los sitúa, bueno, ya luego en la conferencia podré poner las imágenes, a caballo, algunos de ellos, o Exacto. sea, son como esculturas, tienen una especie de peana y ahí arriba ya están esos héroes o esos personajes heroificados, como ya ves. Sí. Entonces, bueno, creo que es muy interesante. Y en el año siguiente, 25, Ajá. lo vuelve a repetir con las mismas imágenes, cambiando ya, adecuando el calendario al año, ¿no? Pero y en este año de 25 va a sacar el calendario de las señoritas Exacto. patriotas. O sea, va a decir, aquí están los hombres, la gesta de los hombres, que si bien están todos como glorificados casi, en las 5 señoritas patriotas que toma, pues bueno, ahí podíamos también incluso pues ver que están a veces acompañadas del hombre, a veces un poco más pequeñitas, pero bueno, lo importante es que rescata en ese otro calendario dedicado a las señoritas un calendario mucho más pequeñito también. Pequeñito de tamaño. Sí, Ujú. los tamaños importan en estas cuestiones y está poniendo su atención en que la mujer, lo mismo que hace el periquillo y la Quijotita, pues ya está, la mujer tiene que tener una presencia en las publicaciones y en la prensa. Creo que, bueno, pues eso, cada vez que ves a Lizardi te das cuenta lo avanzado que fue, o sea, los pasos que dio. Algunos no llegó, incluso en la actualidad todavía no se han podido concretar, pero bueno, que sí es realmente todo un gran personaje, un gran pensador, ¿no? Entonces, sobre estos calendarios eh, la idea de que sean portátiles, Ujú, porque hasta bueno, todavía encontrábamos el calendario de Galván en algunos estantes, ujú. en los supers, yo lo llegué a ver, ¿no? Amarillo, con sus plecas, ¿no? Pero el hecho del tamaño, del formato del calendario tenía que ver con que era un objeto para la vida cotidiana que debías traer en tu faltriquera, ¿no? En Así. tu bolsillo interior, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando Felipe Zúñiga de Ontiveros tiene el privilegio de imprimir en exclusividad el calendario de bolsa. Primero le Ahí llaman de está. bolsa, son chiquitines. Luego le llaman calendario manual y luego portátil. Hay otras versiones de calendario. Hay unos calendarios extendidos. Ujú. Hay otros que
estamos pensando para ponerlos en la Ujú. pared, porque también existieron esos calendarios de pared, que esos se han conservado un poco menos, porque Claro. realmente, pues estar pegado en la pared, por un lado era de los 6 primeros meses y por el otro los otros meses, es como nosotros también habitualmente, si tenemos un calendario de pared, que ya casi no tenemos, pero si tenemos, cuando acaba el año, lo quitas y pones el otro. En cambio, estos calendarios de bolsa, también en el siglo XIX los tamaños de los libros, de las publicaciones, son unos tamañitos mucho más de Exacto, más octavos. O sea, reducido, sí. la señorita iba con su librito así que le cabía en su bolsito, ¿no? O sea, había otros tamaños, ¿no? Que ahora como que hay otra manera de medir las publicaciones enormes, con unas fotos enormes que no las puedes ni mover, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, el tamaño era el manual, el pequeñito, y que luego, bueno, a lo mejor van creciendo Ujú. un poco. Sí, era algo que se ojeaba y que se mantenía. Y como además ocupaba un poco espacio, pues como les decía, la biblioteca de estas Ujú. señoritas o la biblioteca del pueblo, muchas veces también lo anuncian así, es ese tipo de publicación. Y bueno, me meto a otro tema. Bueno, estamos con Lizardi, Sí, sí, sí. pero me meto que no es una publicación que, aunque decimos es popular, era un papel Ujú. un poco corrientito, costaba muy barata, era una publicación que llegaba a A todos los todos. estamentos sociales, Eso. porque lo necesitaba. Bueno, a lo mejor la criada, la La lavandera, la costurera, el costurera, carnicero, pero también lo necesitaba, el sargento, el médico, el exactamente, abogado, todos los el profesores de la audiencia. tenían que tener su calendario. Hubo unos calendarios mucho más como elegantes, Exacto, sí. dirigidos a un público, una élite cultural, literaria, que fueron los calendarios de Ignacio Rodríguez Galván. Esos, si los vemos, fueron publicados, fueron impresos, unos en Nueva York y otros en Francia, son como 5. Digo, tienen otra configuración distinta, pero en general los calendarios que se hacían muchos en la Ciudad de México, pues son unos impresos como de 60 hojitas en un papel, pues sí, un papel, mal papel, que bueno, se llegaron a un momento a atesorar Ujú. dentro de las familias. Pero lo que les digo que era un producto necesario que implicaba o que los compradores eran de todas las clases sociales, porque necesitaban tenerlo. Y otro asunto es que el precio era Exacto. muy barato, o sea, era muy barato, era un real lo que costaba. Yo tengo por ahí unas tablas como de precios, cuánto ganaba una recamarera, a lo mejor ganaba 8 pesos al mes, 8 pesos, 8 por 8, 36, bueno, le permitían, porque además era algo que compraba y le iba a durar todo el Todo año. el año. Y lo importante, bueno, que iban a contener imágenes, muchos de ellos, ¿no? Y entonces contenían imágenes, pero cuando no contenían imágenes, tenían textos, extractos, fragmentos de historia, de literatura, había síntesis de acontecimientos históricos, ¿no? Cuando se recordaban las fiestas, por ejemplo, civiles, en el caso del cumpleaños o el nacimiento del príncipe, del delfín, de no sé qué tal, ¿no? O recordar algún santo o alguna efeméride eclesiástica, también venía un contenido histórico, ¿no? Entonces, ese hecho de que el calendario de alguna manera era, nos acerca a los lectores del siglo XXI a la cultura o a los referentes históricos de una sociedad muy importantes por lo que acabas de decir, porque eran los referentes que compartían por el medio del calendario todos los estratos y los sectores sociales, ¿no? Eh, entonces, cuando hay calendarios específicos, que eso es fascinante y es algo distante para el lector del siglo XXI, que haya un calendario para cocineras, que haya un calendario de impresores, que haya un calendario. ¿Cómo?
¿cuál fue la motivación o cómo se sabe que? Porque eso habla de una creatividad también de los editores impresores que están compitiendo porque sea su calendario el preferido, ¿no? Y construir estos nichos que si bien existían los gremios, han existido en la sociedad colonial, pero que un impresor, un editor decida que le va a hacer un calendario a ese gremio para atraerlo, lo vuelve una forma de protagonista en el tiempo también, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que se va convirtiendo en una especie de negocio. En el caso, yo creo que hablaremos un poco después de Blanquel, es un vendedor de libros, o sea, no tiene imprenta, Ujú. entonces ahí va buscando publicar algo que tenga una gran demanda. Si en un principio, poco a poco el calendario va tomando lugar, ¿no? Dentro de la sociedad, y a lo mejor en el 24, cuando edita Lizardi el suyo, ese año se publican 3 calendarios Exacto. más. Pero luego llegamos al año la década de los 60, que se publican en la Ciudad de México. Mi estudio ha sido en la Ciudad de México, pero este caso lo podemos encontrar en Guadalajara, lo podemos En encontrar en Puebla. Puebla, en Oaxaca, cada uno en Mérida hacían sus calendarios, ¿no? Em, entonces, cuando en un principio estos calendarios ya van ocupando lugar, hay una gran demanda de ellos, o sea, porque la gente lo necesita, Ujú. hay tirajes altos, o sea, si a veces hablamos de las revistas ilustradas que eran 1000, o sea, no sé, el Mosaico, 1000 Ajá. suscriptores, en calendarios a veces hablan de tirajes de 20.000, un calendario. Y en un principio esos calendarios pues era Ignacio Cumplido, un editor importante que hacía su calendario, Vicente García Ujú. Torres hacía su calendario, Mariano Galván también hacía su calendario, pero luego se va un poco intentando capturar, porque es algo también de la prensa del 19 o de la imprenta del 19, ir incorporando nuevos públicos Ujú. lectores, que a lo mejor no eran muy lectores, pero bueno, ir incorporando a nuevos públicos porque también es un negocio, o sea, ahí atrás Claro, hay negocio. claro. La idea es instruir, o sea, el primer momento es instruir, ¿no? En los calendarios dices, no, empezamos a instruir, no sé qué, pero luego ya empieza divertir, Exacto. divertir. Entonces, bueno, hay calendarios que ya van dirigidos a los artesanos, hay calendarios que van dirigidos a los niños, a las niñas, a las señoritas, a los recién casados, o sea, ya a la cocinera, a oficios, a géneros, o sea, y luego ya hay calendarios como temáticos o que tienen una posición política, ¿no? El de la democracia, de la familia enferma, el de no sé qué, o sea, van el reaccionario, los de Vicente Segura, o sea, se van ya posicionando como también se posiciona la prensa, ¿no? Exacto. O sea, y bueno, encontramos ya algunos editores, como es Manuel Murguía, es uno de ellos, como es Simón Blanquel, que casi se dedican, en el caso de Simón Blanquel, a hacer calendarios. En un año hace 21 calendarios distintos. O sea, el de Hidalgo, el de Morelos, el del Extravagante, o sea, por ahí, y también empieza a sacar los calendarios del Pensador mexicano, empieza a sacar el calendario de la Quijotita y su prima, el de el Catín y la Fachenda y el Testamento Del gato. del gato, ¿no? O sea, va a darles variedad. Incluso, bueno, ya el Andrés, ya me voy a seguir con Blanquel, es Sí. un poco tramposillo a veces, ¿no? Porque en un año saca el calendario de Hidalgo, de Morelos, de Matamoros, ¿de qué más? De Guerrero. Y así pone calendario de Guerrero, de Ujú. Hidalgo, de Morelos, pero lo que está reproduciendo en esos calendarios, historia de Carlomagno y Carlomagno y bueno, y los los 12 12. pares de. Pero además, si yo compro el de Hidalgo, viene el primer capítulo de ese año. En el mismo año, si compro el de Morelos, viene el segundo. Así, lo va parcelando la Fascicularmente. historia para que tú te compres 7 calendarios, que además tienen un título que no tiene nada que ver. Y las imágenes que pone son las imágenes De, de la historia de de Carlomagno. Carlomagno. No dices, uy, calendario de Hidalgo, qué cosa más rara tiene aquí. Venga. Entonces, bueno, son estrategias comerciales, ¿no? O sea, como yo digo, es un gran vendedor y busca la manera de posicionarte, de atraer al público y digo, en parte del atractivo, pues esas portadas ilustradas que suelen tener. Y
con el calendario hablamos, porque había otras publicaciones también de carácter misceláneo, como son estos semanarios o revistas ilustradas que hemos dicho, como el Mosaico, el Museo, el Semanario de las Señoritas, que eran una miscelánea con imágenes. Sin embargo, si el calendario costaba un Un real, real. las otras costaban una entrega, a veces era un peso, o 5 reales, ¿no? Eran más grandes, Exacto. entonces iban también dirigidas, o sea, también a otro sector que podía comprarlo. En cambio, el calendario, pues que iba como extendiendo su ámbito a todos los Y sectores. además tenían una utilidad, Sí. ¿no? A diferencia de las revistas que tenían un perfil más de entretenimiento, Todo. de ampliación cultural, de educación, ¿no? Sí, Porque son una miscelánea. Realmente cuando uno una revisa miscelánea. esos semanarios, tienen cosas, extractos de historia de quién sabe cuándo, ni de quién sabe dónde, con fábulas, con Sí, consejos. O sea, verdaderamente tomaban fragmentos de lo que fuera. Hay una fiebre por recortar, pegar e ir construyendo un discurso no necesariamente muy coherente, pero para un público que está buscando expandir o de alguna manera pertenecer a esta clase que sabe de historia de la religión, sabe de la historia ujú, contemporánea, ¿no? Y una de las cosas que me llama mucho la atención es el género de las biografías que aparece mm, constantemente también en estos semanarios y era una forma de saber historia, ¿no? Este sí. género muy divulgativo de eh, la infancia de Luis XIV, ¿no? Y entonces uno leía eso, que seguramente era mucha más ficción que la realidad de la infancia de Luis XIV, ¿no? Sí. Pero el calendario también tomaba estos mismos textos, este mismo frenesí lector, ¿no? Sí, es como las revistas dirigidas a un sector medio de la población y la versión más económica, pero con esa misma Exacto, miscelánea exacto, de de temas, textos, ajá. va a ser en los calendarios de un real, ¿no? Y que, bueno, yo creo que la gente compraba varios además. Y hay otro, lo de las imágenes, tú por un real le dabas a veces una, mm, una litografía que se desplegaba y que le podías colocar, que la idea era que la colocases como adorno Ujú. de tu entorno, ¿no? Hay un texto, creo que es de la lavandera, que dice que, bueno, que tenía era planchadora, que tenía pues las escenas de Napoleón, ¿no? De la batalla de Waterloo, porque de un calendario Exacto. las había puesto ahí, ¿no? O imágenes religiosas. Realmente sí hay imágenes religiosas en los calendarios, pero no es el atractivo más fuerte, ¿no? Yo creo que es otro género, otros géneros, digo, desde pues eso, las labores de costura, para aprender a dibujar, no Ujú, sé, pues no sé, temas de ciudades, lo que está más presente más que el tema religioso ujú. en imagen, ¿no? Porque yo creo que la gente tenía sus imágenes que compraba Religiosas en la de otra iglesia. manera, así a lo Ujú. suelto, no tanto en el calendario. Ujú. Y en ese sentido, cuando Lizardi decide ingresar al mundo de los pronósticos y de los Anda, calendarios, poquito le duró el el gusto, gusto, sí. ¿no? Poquito, porque se murió. Sí. Está pensando también como empresario, ¿no? Porque o sea, toda la trayectoria de Fernández de Lizardi es el pliego suelto, Ujú. vender la publicación, vivir de la Claro. escritura, lo cual era un desafío y con toda la penuria lo logró y vivió de escribir, ¿no? Ujú, Hablábamos con Rodrigo Moreno, ujú. historiador, Sí. de cómo Lizardi utiliza la polémica y hace polemizar y asusa para pues generar más folletos y de ahí se entiende que también es un tipo de estrategia que no cae o no se degrada porque el discurso de Lizardi siempre es político, siempre está defendiendo una serie de Sí. principios, sí está debatiendo con nivel, ajá, no es, no es panfletario en el sentido Ujú, tradicional del mm, término, su discurso sí tiene un nivel de preocupación política legítimo. Pero cuando incursiona en los calendarios, pues está pensando, por supuesto, en este discurso político de producir sí. una nueva galería de héroes civiles y de pensar a México con una serie de efemérides, pero ahora civiles, pero está pensando en venderlo, Sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, también es un precursor doble, ¿no?
sí, de buscar estrategias, de buscar géneros, porque como tú dices, es alguien que vive de las letras, de la letra, pero que vende, o sea, tiene que vender, no es un escritor, no es en algunos de esos casos que son impresores, pero no Exacto, escriben, lo que quieren exacto, es vender, ¿no? exacto. Y sabe que hay un público ahí que puede acceder. Yo no tengo que averiguar, hay algunas cositas que me faltan averiguar, luego a veces no es, estos primeros años de siglo no es tan fácil No, encontrar la los materiales, información, sí. los materiales, ¿no? Luego afortunadamente tenemos la hemerografía ya cuando ya se empieza ya a desarrollar y te da muchos datos, mucha información. No sé cuántos ejemplares se llegaron a vender, ¿no? de estos calendarios, son escasos. El de las patriotas, creo que en México no hay ninguno, Wow. hay uno en Estados Unidos, o sea, yo no, así como sí, el pronóstico político, sí lo podemos encontrar en la Biblioteca Nacional, tienen creo que uno o dos, pero tampoco creas que hay muchos, porque también, bueno, es un producto que también se ha ido como Que desechando, ¿no? desechas, sí, Sí, que claro. no le das la importancia que tiene, ¿no? De hecho, los que están conservados se conservaban por esos añadidos que tenía, ¿no? Porque la Sí, gente, como el que ahorita nos mostraste, la gente los encuaderna, ¿no? Los va juntando sí. porque ahí hay un soneto, porque hay una oración, porque hay algo que te interese más allá de la utilidad del propio Sí, calendario, ¿no? sí, y a veces pues incluso lo adornaban un poquito y podías pedirlo, te lo vendían encuadernado para regalarlo como un presente amistoso al bello sexo, por ejemplo, que era, Exacto. era parte de ese, eh, como ese regalito ¿cómo se llamaba? No, bueno, a final de año que se hacían Ujú. esos regalitos, pues sí, Como un pero aguinaldo. aguinaldo, esa es Ujú, la sí, palabra, sí. exactamente. No, es que la costumbre de seguir regalando calendarios, uno va buscando, después se van a volver los cromos, ¿no? Lo Sí, que se van a llamar, que tenga el cromo más bonito y hoy en día va a ser de gatitos o sé qué sé yo, ¿no? sí. Pero renació el calendario gracias precisamente hoy en día a la imagen, aunque a veces nadie lo usa, Mm, pero la imagen es tan seductora ¿qué? que dices, bueno, por ahí hay un dato de que la pintura de los impresionistas Ujú. se difundió muchísimo y que las personas sabían de las pinturas, aunque no sabían nada de los impresionistas. ¿Por qué? Porque era un cromo que constantemente se podía reutilizar. En ese sentido, ahora que hablas de Blanquel, que era un hombre, que era un vendedor, no un impresor ni un escritor, Blanquel corta y pega, Ujú. toma de varios lados, pero Lizardi no, en sus No. calendarios, ¿no? Lizardi él es el que escribe el calendario. Claro, toma los datos Sí. científicos de otro calendario, pues de algún lado lo tenía que tomar, científico no era, pero sus calendarios sí son íntegramente escritos por él, Sí, ¿cierto? sí son calendarios de autor. Es que a lo Ah. mejor yo puedo pensar en los calendarios de cumplido, porque luego, por ejemplo, no Torres o Lara, porque ellos como autores, como Ujú, impresores y autores, aunque digo cumplido no, sí algunas cosas sí nos ha dejado, expresan también, dan su opinión, ¿no? O exacto. sea, porque muchas veces estos impresores, digo, por ejemplo, Manuel Murguía, no sabemos mucho, se publicó mucho, pero no sabemos mucho de él porque él es impresor. En cambio, a veces en el calendario Ujú, ponen, he ido y he mejorado este nuevo calendario porque tiene unas máquinas que he comprado, o sea, y dan sus opiniones, ¿no? Pero bueno, esos calendarios como que son de un primer momento, o sea, podemos pensar hasta los años 50 o así, y luego ya como que empieza, viendo el éxito que tienen, viendo que cada vez se publican más calendarios, empieza a haber ya una competencia. Incluso Ignacio Cumplido se retira de hacer calendarios, Vicente ujú, García Torres, de esta primera hornada de editores, empresarios también, ujú. y se queda en manos de otros, se va renovando un poquito, ¿no? Y en estos Ujú. yo creo que José Sebastián Segura, con la imprenta literaria, también tiene, José María Aguilar, podemos reconocer el nombre de varios de estos impresores que además acumulan, en vez de hacer solo uno, dos o tres calendarios, pues llega un momento que hacen 15 calendarios. O sea, la competencia está Feroz. entre Blanquel y con Murguía. Blanquel siempre va un poco más, 21, y el otro hace 19, pero en definitiva Murguía con su calendario Ujú. del más antiguo Galván
perdura hasta la actualidad. Bueno, ya no sé, si hace 3 años creo que todavía Lo podía uno lo comprar. podía uno comprar y luego lo regalaban. Un día lo regalaban porque ya nadie lo compraba. Ujú, ujú, ujú. Pero bueno, Y el asunto de tener un objeto, pensando de nueva cuenta en la materialidad como una medida o forma de acercarte a la sociedad del siglo XIX, ¿no? ¿Quiénes podían tener libros? ¿Quiénes podían tener imágenes? ¿Qué tanto costaba tenerlas? Por ejemplo, Lizardi daba, anunciaba, ¿no? ujú, Que iba a venir cada capítulo de su con novela con una imagen. un grabadito, pero que si lo querías iluminado, Mm, ¿no? Pues avisaras para que entonces él, ¿no? Y luego le reclamaban y decía, las personas que lo querían iluminado, pues eso es lo que hay, ¿no? Es decir, estos son los colores, o sea, no podía hacer personalizar, pero hay una suerte de tener un objeto, ¿no? Tú lo has dicho desde el principio, el calendario es un objeto, sí. es algo que traes contigo, es algo que puedes regalar, tiene imágenes, se las puedes cortar, la imagen trasciende o el sonetito o Ujú, la receta o el consejo. ¿Por qué? Porque vas a desechar el calendario, pero te vas a quedar con esa partecita, ¿no? Entonces, esta parte el calendario como parte de la vida de la materialidad de las personas, ¿no? De la vida material. Porque no sé, en el caso, por ejemplo, de la cera, de tu libro de la cera, ah, ¿hasta cuándo la gente podía tener, cuántos podían tener una escultura, un muñequito, ¿no? ujú, Tenemos imágenes de la época, por ejemplo, de las alacenas, que sí. eran estos puestos en la calle que Lizardi tuvo alacena, ¿no? Ujú, Pues ahí se vendían estos dos. juguetitos, se vendían sobre todo juguetes, papeles varios, ¿no? Calendarios. em, pero la vida material de las personas era muy restringida, Sí. ¿no? Y el calendario entonces, ¿crees tú que ocupaba un lugar, digamos, importante en ir construyendo una sociedad que goza del objeto por el objeto mismo? Sí, yo creo que, que era como una especie de tesoro. En algún Mm, momento por ahí mencionan que lo atesoraban en las familias. Digo, tenemos que, parece que no, pero a veces no nos enfrentamos, pensamos en el siglo XIX, primera o segunda mitad, pero ujú, bueno, ujú. la cantidad de población analfabeta, pero la cantidad de población en la miseria. Exacto, En la viviendo mi- en la calle, por Viviendo en la ejemplo. calle. Si ahora Ujú. nos asusta cómo es este país y otros países, o sea, o sea, puedo imaginarme que en el siglo XIX el reparto de la riqueza Mm. no había una clase Media, media no. burguesa que un poco más amplia, no, era reducida. Entonces, yo creo un poco que la población, y incluso a veces en los viajeros mencionan, o sea, la Exacto. cantidad de vagos, pobres que encuentran, ¿no? Entonces, Encuerados. sí, además encuerados, sí, como en Periquillo, alguno de ellos. Sí. Entonces, el poder tener este papelito, que a lo mejor yo no Exacto. lo sé leer, pero aquí tiene una imagen. Y alguien me Exacto. contó que aquí esta imagen me está relatando, porque leyó que estaba por ahí puesto, ¿no? Entonces yo la veo y me vuelvo a acordar de la historia, o sea, esa literatura sin lector, o sea, una literatura para iletrados, porque no saben leer, Exacto. que a través de la imagen, la fuerza que puede tener la imagen, tú has Exacto. mencionado lo de la imagen, la fuerza que tiene la imagen. Entonces, poder tener un real, pues realmente, bueno, pues era poquito. Lo podían a lo mejor estirar porque además eso era, ya lo guardaban todo el año y lo seguían guardando, ¿no? Exacto. Porque estaba yendo de esa miscelánea de saberes, ¿no? Desde consejos, pero también relatos, las efemérides históricas, quién era pues Napoleón, las batallas de Exacto. Napoleón, o sea, Exacto. estaba lleno de otros mundos, ¿no? Y mundos también de aquí, de Omurguía cuando hace Los mexicanos pintados por sí mismos, hace su versión en calendario, mete la litografía de la China y el relato. O sea, es una manera a veces de que una literatura o una producción que llega a un cierto nivel, porque son caras, están mejor adornadas, se puede bajar a Exacto. otro nivel más popular o más que económicamente se puede adquirir y ellos pueden tener pues a su chinita en esto, ¿no? Entonces yo creo que en eso reside parte de la importancia de este género, un género que llega a todos los niveles, pero
que se va a quedar, yo creo que en este nivel un poco más bajo, porque es lo que pueden adquirir, ¿no? Entonces es el precio, es la necesidad de tener esa guía diaria De la vida. de la vida, y es en muchos casos las imágenes, ¿no? Yo he visto ahí pues ya en otros países también se publican muchísimos calendarios, en Francia muchísimos, en España también, a lo mejor menos, pero sobre todo aquí esa idea de poner ilustraciones, ¿no? Eso viene un poco porque la producción de la litografía Ujú. aquí se asienta con una fuerza que no va a tener en otros países, ¿no? Para ilustrar las publicaciones. En Francia, en Inglaterra, en España se trabaja mucho con el grabado, con la madera, a Vogue, ¿no? Entonces, que da buena calidad. Ujú, ujú. Aquí no hay buenos Mm. grabadores, o sea, como en ese momento Lizardi utiliza los grabados en acero porque es los que había, ¿no? Todavía la litografía no se había difundido, pero posteriormente realmente se va a trabajar con La litografía. litografía, que permite, pues un poco, es mucho más fácil, o sea, es Más mucho barato. más barato en principio, no se desgasta y entonces permite incorporar esas imágenes que se despliegan y que ocupan como 10 veces lo que es el calendario en sí, y es una imagen que, bueno, a mí, yo que las estudio a veces, pues eso, digo, ay, no está, ya Ya la la. arrancaron. Pues sí, porque tenía su utilidad también. Es que esta tradición de arrancar la imagen, yo la recuerdo de las enciclopedias. O sea, había un momento en la escuela de uno en los años 80, ¿no? Sí. En que no encontrabas la monografía, no encontrabas tal, y entonces uno iba de pronto a la biblioteca pública. No había fotocopias, o sea, es que es un otro mundo. Sí, es lo mundo. Y por eso conocer a alguien que conoce tanto de la técnica, que conoce tanto de el medio, que es el papel, pero Sí. también de la lectura de la época, la única manera de que los públicos jóvenes encuentren un puente, ¿no? Pero una de las cosas que siguen haciendo las personas es que cuando algo les gusta, pues lo recortan, ¿no? Todavía en las portadas de los álbumes, de los CDs incluso, ¿no? Sí. Mucha gente se queda con el booklet, se queda con el, Mm. el librito, porque tiene la imagen. Ahora buscas la letra de cualquier canción, la buscas en internet, Sí. pero en otros años o la sacabas tú de cabeza, como se dice, oyendo con tu muy mal inglés, pero algo podías hacer, pero no había manera. Había que tener el cassette o el booklet o el librito para poder acceder, ¿no? Pero todavía, insisto, yo llegué a ir a la biblioteca en la primaria por cualquier información y me encontraba con que alguien le había Recortado. cortado la imagen de algún insecto porque lo necesitaba para su tarea, ¿no? Entonces, en la investigación del 19 con las imágenes, pero eso habla, deja la huella clara de lo preciadas que eran las Sí. imágenes, ¿no? Porque ustedes pueden encontrar, busquen en un catálogo digital, Periquillo Sarmiento, edición de 1840 y tantos, y uno va, compra la edición, ¿verdad? Y resulta que no tiene las estampas, porque alguien se las quitó. Sí. Sí, bueno, también hay un peligro porque luego piensan a veces, porque a mí me ha pasado, que si te venden la estampa, o sea, te venden una estampa, pero en cambio si te venden el libro que estará a veces muy maltratado, pues no funciona. Entonces yo digo, no, esta estampa es de un libro, yo no la quiero, la has arrancado, ¿no? Digo, sí, sí es problemática. Pues por una parte, bueno, por una parte sí, esa manera de pensar positivamente no lo había pensado, porque yo estuve buscando todas estas Es imágenes. muy frustrante. Pero por otra parte digo, bueno, pues tuvieron su uso, o sea, fueron creadas para hasta cierto punto desprenderse, porque dentro del calendario no las puedes ver, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pues ya tuvieron su uso, entonces qué bien que cumplieron su función. Y ciertamente, otra cosa que sucede es que cuando circula en los calendarios, en las rancherías, se convierte en la biblioteca del ranchero, se convierte en el cromo que puede cortar y poner para adornar, porque efectivamente la propia cultura material Sí, artística era muy reducida, ¿no? Circulaba poco, perecía rápido, porque pero además esa es la otra, ya lo arrancaste, ya lo colgaste. ¿Cuánto tiempo va a durar si era en un papel
de menor calidad, Sí, ¿no? además Entonces, en el trópico, por ahí, en estos lugares. bueno, en Costa Rica, donde la humedad es brutal, dicen, no, bueno, no hay ni archivo, ¿no? Sí. Es muy difícil. Entonces, pensando en esta vitalidad que tienen los calendarios en el siglo XIX, dirías tú como investigadora que lo que tenemos de muestra representa el 25% de un total, o sea, que ha desaparecido Ujú. porque se desechaban, efectivamente, ¿no? Hasta hace poco tiempo, y digo hace poco tiempo, 20 años, Sí, de pronto la gente encontraba en Puebla, en Jalisco, en Oaxaca, un baúl por ahí de la tía, abuela, ¿no? Encontraba cosas, encontraba calendarios. Vi un calendario del año de 1800, pues lo tiras, ¿no? sí, Es decir, no ha pasado a la historia ni de las letras, ni de la historia, ni de la historia del arte, como han pasado las primeras sí. ediciones, segundas ediciones, ¿no? O sea, hay como un olfato cuando uno dice, este es un libro viejo, lo abres, pero un calendario, Sí, porque María además, José. sí. Sí, sí, se han ido. Ahora, tenemos buenos repositorios Ujú, que contienen unas colecciones bastante amplias de calendarios, ¿no? En su momento, la Madrid hizo un inventario de la Biblioteca Nacional de los que están allá, calendarios, almanaques y alguno ujú, más, pero realmente son calendarios del 19 y son mil y tantos. El INA hizo también hace no mucho tiempo también una especie de catálogo de eso y son otros mil y tantos. Minería tiene otros mil y tantos. O sea, magnífico. entonces vas ahí, puedes ir un poco completando tu colección. Sí, creo que se sacaron, no sé, o sea, si podemos pensar en el siglo XIX, pensando que en el 20, a partir del 21 empiezan ya, o sea, son a partir de la década de los 30 o de los 20 cuando se empieza ya a producir, ¿no? En gran cantidad, pero también luego van a tener un descenso porque pues también la modernización y Exacto, modernidad hace que haya otras gentes que estén publicando, que tú, hay los calendarios que te regalan en las farmacias, por ejemplo, ¿no? exacto. No es el calendario que compras, sino es el calendario publicitario, también manual, pero hay otros, en otros ámbitos se están produciendo calendarios, se van muriendo, pues Blanquel se Ya. muere en el 69, pero bueno, ahí sigue alguno más, Ujú. Murguía, pues ya su viuda, que es el que al final es el que sigue publicando calendarios. A final del siglo hay como 8 variedades y todas distintas, De pero él. todas son publicadas por Murguía. Sí tuvo su momento y luego pues la prensa periódica, ya la prensa Exacto, moderna que tirajes altísimos a bajos precios, la pesa de a centavo. También Vanegas Arroyo también es una exacto, competencia, no una exacto. competencia, Otro. retoma también ese tipo de publicaciones. Ya sí son publicaciones quizá dirigidas a un público más popular. Digo, la virtud que hemos señalado del calendario es que Es, llegaban todas las esferas, era eso. Entonces, bueno, sí, a final del siglo hay una cierta, pues no, hay una cierta hay un decadencia, declive. un Ujú. declive de ellos, ¿no? O sea, si se va, digo, tienen sus momentos más fuertes en la década de los 60, cuando se publican, no sé, es como les decía, en la Ciudad de México, un año ahí tú puedes comprar 60 o 65 calendarios distintos. Wow, para un solo año. Para todo el año. Pero O está sea, muy bien porque te compras unos tú, regalas otros, sí, son muy claro. baratos, circulan mucho, Igual, todo el mundo los reconoce como un objeto valioso, ¿no? sí. Eh, para ir cerrando, una de las cosas que cuando uno se enfrenta a los archivos, uno piensa en Fernández de Lizardi y piensa literato, el Sí. Periquillo Sarmiento, ¿no? Los historiadores dicen, el periódico, ¿no? Ujú. Los Yo periódicos, digo, los sí. más de 12 periódicos, que él publicó, que él escribía, que él gestionaba, que él vendía, que él todo, ¿no? Pero los calendarios son un tipo de objeto, un tipo de género literario y editorial. Ujú. ¿A qué disciplina le compete el calendario? Porque así como el Periquillo, por ejemplo, es pues, la primera novela nacional, dejémoslo ahí, no hispanoamericana ya muy probablemente, sino nacional, entonces claro, los estudios literarios tienen que estudiarla, pero cuando llegan a las imágenes que están dentro del Periquillo dicen ahí venía con estampitas, ¿no? Ujú. Y ya.
¿no? Tenemos pocos elementos para estudiarlas, hay por ahí ya cada vez más estudios intermediales y tal, pero cuando llegamos a los calendarios, que son un objeto muy presente en el siglo XIX, muy importante para la divulgación de un montón de conocimientos que muchos son reiterativos, ¿no? Eh, ¿Quiénes serían quienes los estudian? Porque los de letras apenas esperemos que con estas charlas empiecen a ver aquí un objeto de estudio que valdría la pena, porque mucha de la literatura que uno dice, bueno, pero ¿por qué siguen leyendo a Quevedo? Pues porque estaban los sonetos en los calendarios, ¿no? ¿Por qué cuando hay algo amoroso, tal, regresan a Petrarca? Porque estaban en los calendarios, ¿no? Y se vuelve parte de una cultura que no está registrada en los libros, sino en los calendarios, ¿no? Entonces, ¿a quién le competiría? Porque como que uno llega al calendario de refilón y vas buscando una cosa y aparecen los calendarios, ¿no? Pues sí, vamos a ver, es que además incluso a veces el propio calendario que tiene una periodicidad anual lo ponen, no sabemos si es periódico, prensa periódica anuales, ¿no? Entonces, a veces en las bibliotecas tampoco sabe muy bien ¿Dónde colocarlo? dónde los vamos a poner. Bueno, yo creo que el calendario en sí se puede, o sea, como es misceláneo, se puede tomar desde muchas disciplinas. Desde luego, creo que sí hay parte literaria que habría que tomar en cuenta. La parte artística, o sea, la parte de las imágenes, pero es como de la vida cotidiana. Yo creo que es lo que el pequeño sentir de los preocupaciones, de los anhelos, ahí están un poco, ahí se refleja, porque además, como digo, tiene un desarrollo a lo largo de todo el siglo. Hay Exacto. temas que aparecen, hay temas que están más presentes en un momento y otros temas que se van desapareciendo. Sería interesante que yo, es un trabajo que no he hecho porque se puede hacer muchos trabajos, es ver todos estos consejos, porque hay en el siglo XIX hay una fijación, ya hay sobre la mujer, el mundo de Sí. la mujer como educadora, pero la mujer va cambiando. Y Exacto. si vemos ya los calendarios a lo mejor de finales que sigue sacando Murguía de las señoritas, ¿qué tanto Ha cambiado. que va cambiando, cambio de Exacto. mentalidades, ¿no? O sea, creo que pues te da, o sea, pues una gran riqueza los contenidos de los calendarios, ¿no? O sea, creo que es algo que se pueden estudiar desde muchas disciplinas. Y sobre todo por eso, porque era pues un producto pues necesario, pues un poco que llegaba a todos los ámbitos. Entonces, es importante en la prensa saber quién está haciendo el calendario, porque hay calendarios que son reaccionarios, por ejemplo, hay otros que no son tan reaccionarios. ¿Quién es el autor? Y también es importante a quiénes va dirigido, o sea, qué alcances van a tener estas publicaciones. Al ser productos también con tirajes muy altos, o Exacto. sea, estamos hablando de 15.000 de un ejemplar, cuando están haciendo 60 aquí, o sea, estamos viendo que tiene una gran presencia. Y tú hablabas de los que iban de pueblo en pueblo, de feria en feria, ¿no? Blanquel siempre lleva a la Feria de San Juan de los Lagos sus calendarios, los suyos y otros más incluso, ¿no? Pone una tienda en León, o sea, o bien el mercero, de los mexicanos pintados positismos. El tema del mercero es que compró un calendario que estaba prohibido y entonces él no sabía que estaba prohibido, lo anuncia y todo, no, al revés, se hace rico, lo vende más rico y dice, el origen de mi negocio fue un calendario que estaba prohibido y todo el mundo quería ese calendario. Y decía yo, pero ¿por qué interés tienen con la Semana Santa, no? Entonces, no, pues pasa que estaba prohibido. Y ya sé qué calendario era, pero bueno. Entonces, bueno, creo que es un tema, como todos los temas, ¿no? Bueno, pero, y uno se empieza a apasionar y le rasca por muchos lugares, pero creo que es un tema muy rico y que sí puede llegar a mucha gente, a muchas disciplinas. Para cerrar, entonces, porque hay que atraer hay que atraer el tema, es decir, el calendario, a final de cuentas, con estos picos que tuvo de producción, con esta cantidad que dices que se imprimía, implica que hay ahí un objeto de estudio multidisciplinario, atractivísimo, que en el caso de los estudios literarios ha sido dejado de lado porque como solamente son misceláneas de textos que se van repitiendo,
pero que explicaría y ayudaría a comprender el gusto por cierta sensibilidad, el desarrollo, como tú dices, más en una historia cultural de la vida Sí. cotidiana, ¿no? Pero también en el consumo de la imagen, ¿no? El gusto en una sociedad eminentemente no letrada, analfabeta en muchos sentidos, la preferencia por la imagen, ¿no? Para la comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste tú a los calendarios? Ya para cerrar. Pues una vez me compré un calendario. Sí, sí, a mí, bueno, me gusta un poquito lo de los libros viejos pues Lagunilla y otros sitios, ¿no? Y me acuerdo en una feria del libro que se ponían los del libro de Exacto. ocasión, Ujú. entonces pues me encontré con ese folletito y ahí reproducía la China Poblana, era uno de Murguía, y entonces pues no sé si me costó 100 pesos, digo, ¡ay, cuánto! Bueno, no era tampoco, no sé, sí creo que era como 100 pesos, pero me decías que tiene una litografía, ¿no? Claro, eso enriquece Exacto. la obra, le da valor. Y entonces, bueno, dije, uy, qué cosa más curiosa. Ujú. Y luego vi que aquí en Históricas, en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas, tenían un gran fondo de calendarios. Y ahí, pues bueno, el que te permitan a veces, que bueno, a veces no es tan fácil o no te permiten, pero en el caso de Históricas, que teníamos un convenio, te permiten estar en el fondo reservado, te permiten agarrar libros, verlos y volverlos a dejar. Los libros te llaman, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí empecé. Abandoné, yo estaba trabajando mi tesis de maestría sobre los retablos de la catedral y lo abandoné por el 19 y me fui apasionando por el siglo XIX y por el mundo de los impresos y las imágenes. Ahí está. Los Celebro. temas te llegan, ¿no? Es así. No, celebro la compra de ese calendario de 100 pesos porque así como gran parte del material que tenemos de posada, por ejemplo, está perdido, Ujú. ¿no? Pero el hallazgo fue eso, o sea, tal cual un hallazgo, ¿no? Alguien ve y dice, pero ¿cómo que van a tirar esto? Esto. ¿No? Lo mismo parece que pasó con Bach, ¿no? Mm, ¿Cómo que sí. van a tirar esto para envolver pescado, ¿verdad? Sí, Pero necesita ocurrir sí. ese encuentro y de ese encuentro una serie de preguntas, ¿no? Y una sensibilidad y etcétera. Porque no cualquiera anda buscando libros de viejo, ni cualquiera se anda deteniendo, sobre todo en esos materiales tan Sí. efímeros, ¿no? Porque la gente busca libros. Ajá, o libros de gran formato, o imágenes sueltas, como bien dices. Entonces, celebro que has encontrado un calendario que traía una Sí. litografía, ¿no? Y que, bueno, alguien más estudiará los retablos. Espero que sí. Pero por ahora, espero que hayan disfrutado. No sé si quieras contarnos algo más o Ya, ya creo que ya. Bueno, les invito pues a la a la conferencia. conferencia y además, bueno, voy a llevar algunos de los ejemplares porque aquí estaba un poco más difícil para que vean un poquito los calendarios. ¿No? Entonces, acompáñenos en las redes del Instituto de Investigaciones Filológicas para estas actividades y las siguientes, porque no olvidemos que Lizardi este año cumplirá 250, pero el siguiente año cumplirá 200 años de fallecimiento. Entonces, estamos en Lizardiadas con el Lizardi. Muchísimas gracias por su atención y asistan o escuchen o conéctense a las conferencias y a las transmisiones en vivo. Muchísimas gracias.